Bienvenidos al curso de Teoría del Proceso. Vamos a estar trabajando la semana número 16. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de los medios de impugnación, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos esenciales relacionados al tema que comprende lo relativo a los medios de impugnación, denominados recursos. Recordemos la clase anterior, hemos estado viendo cómo es el proceso y llegamos a la sentencia. Entonces, esta impugnación sirve para atacar procesalmente una resolución, de combatir jurídicamente su validez o su legalidad. Por medio de una impugnación, se pretende un nuevo examen, ya sea de una de sus partes o en todas. Desde luego se presenta la impugnación, porque acá se impugna lo que considera que no está pegado a derecho. Entonces, si dicha resolución no está pegada a derecho en el fondo o en la forma, tenemos la oportunidad de impugnarla. De forma que si no se han observado las normas que regulan el procedimiento de fondo, si se infringe una norma de derecho sustantivo, en ambos casos, cuando el juez resuelve de esa manera, causa agravio, ofensa o perjuicio a una u otra de las partes. Entonces, son objeto de impugnación toda clase de resoluciones, decretos, autosentencias, laudo arbitral. Las partes y los terceros interesados apersonados en el proceso pueden impugnar. Entonces, si alguien, una de las partes considera que está siendo, su derecho está siendo afectado, ¿verdad? Y la resolución contiene errores de forma o de fondo, entonces pueden impugnarse. Dentro de las formas de impugnación que tenemos la enmienda. La enmienda se da cuando el mismo juez revisa la resolución emitida, artículo 67, de la ley del organismo judicial, y dice: el cumplimiento de las leyes procesales, los jueces tendrán la facultad para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley se entenderá que existe error sustancial cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. La enmienda está sujeta a las siguientes limitaciones: que el juez deberá precisar razonadamente el error. El auto debe señalar en forma concreta las resoluciones y diligencias que sean afectadas por la enmienda, y se pondrá razón al margen de las mismas para hacer constar que han quedado sin validez. Se afectará las pruebas válidamente recibidas. No afectará las actuaciones independientes a que no tenga relación con el acto o resolución por que motivó la enmienda. El auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable, excepto cuando haya sido dictada por un tribunal colegiado, en toda clase de juicios, pero la apelación no tendrá efectos suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitiva, momento en que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado, o sea, en primera instancia, lo hará con base en base a la copia de las actuaciones certificadas por la secretaría respectiva. Es decir, cuando hablamos de tribunal del tribunal de grado, significa de primera instancia. Entonces, la enmienda es esa facultad que tiene el juez de corregir el mismo. Entonces, era, por ejemplo, el ejemplo que no sé si a ustedes les indicaba que, por ejemplo, el juez se equivocó en el sentido de consignar mal el nombre de la sentencia. Ejemplo, Flor de María Rosales se le condena al pago de costas, pero no era el nombre correcto. Entonces se emitió la sentencia. Entonces el juez se da cuenta del error y consigna. Y entonces él la realiza una enmienda y llama, ¿verdad?, a la fecha y a las individualiza la sentencia con el número, con la fecha, ¿verdad? Y entonces él razona que al momento de, en el apartado de las disposiciones,
en esta sentencia o en este auto o en esa resolución, se consignó erróneamente el nombre de la persona tal, por siendo lo correcto, el nombre ya él corrige, ¿verdad? Entonces, esta es una enmienda que lo puede hacer de oficio. Ahora bien, existe un principio de convalidación procesal. Ese principio de convalidación procesal es esa inacción que se hace por desconocimiento o porque la ley dejó se dejó vencer el plazo para impugnar, hace que se convalida esa resolución dictada. Entonces, si las partes no accionan en su derecho de impugnación por desconocimiento, por vencimiento del plazo, esa inacción convalida la resolución dictada. Entonces, aquí vamos. Por ejemplo, tenemos la sentencia, pero dependiendo de la sentencia, tenemos que analizar si amerita un medio de impugnación. Los medios de impugnación tienen sus plazos específicos. Entonces, el hecho de no impugnar dentro del plazo específico convalida la acción procesal. De acá viene este principio de convalidación procesal. Ejemplo, muchas veces se indica de que en las sentencias que la sentencia quedará firme el tercer día. ¿Por qué? Porque aquí cabe un medio de impugnación. Entonces, si no se acciona dentro del tercer día, se considera convalidada la disposición en esta resolución autosentencia. Entonces, este se llama el principio de convalidación y muchas veces en la práctica sucede que se pueden equivocar del plazo, contar mal los días y presentar su medio de impugnación el día que se encuentra inhábil. Entonces, aquí prevalece el principio de convalidación procesal cuando son las partes que desean interponer un recurso o un medio de impugnación. Vamos a ver el tema de la doble instancia. La ley del organismo judicial en el artículo 59 establece las instancias. En ningún proceso habrá más de dos instancias. Conocemos a los juzgados de primera instancia y los juzgados de apelaciones, que entonces este artículo establece que en ningún proceso habrá más de dos instancias, ¿verdad? Entonces, ya tenemos los recursos extraordinarios que no son considerados tercera instancia. Tenemos Constitución Política de la República, artículo 211. Instancias en todo proceso. En ningún proceso habrá más de dos instancias y el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en algunas de ellas no podrá conocer en las otras ni en casación. Casación es ese recurso, es esa acción procesal extraordinaria, no es tercera instancia. En el mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley. Entonces, tenemos este principio, el principio de convalidación, que una vez concluyó el plazo, ¿sí? Ya no podemos invocarlo. Entonces, aquí de esta cuenta viene que nadie puede conocer procesos fenecidos. Vamos a ver los recursos. Los recursos también son conocidos como medios de impugnación. Se hace efectiva la doble instancia, ya que por medio del recurso se recurre al juez superior para que revise la resolución dictada por el juez inferior, jerárquico, con el objeto que confirme, modifique, revoque. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en primera instancia y le pedimos al jerárquico superior que revise lo que el jerárquico inferior dictó en una resolución autosentencia. ¿Qué pretendemos con los recursos, con los medios de impugnación? En primer lugar, lo que puede pasar es que confirme la resolución. En segundo lugar, que modifique la resolución o que revoque la resolución. Ejemplo, en una sentencia laboral y se invoca el medio de impugnación a través del recurso de apelación. Entonces, aquí en este recurso, el que con el superior jerárquico que conoce puede, ejemplo, confirmar la sentencia. Se ordena al señor XX al pago de y dicta todo lo que se tiene que pagar dentro del ámbito laboral.
todos los aspectos irrenunciables, daños y perjuicios, ejemplo. Si fuera el caso que la modifica, pudiera decir que se modifica en el sentido que se le condena a pagar todas las prestaciones irrenunciables, pero no se condena al pago de costas procesales. Aquí ya hubo una modificación, entonces ese medio de impugnación surtió efecto para el condenado, por decirlo así, ¿verdad? Porque se le quitó una parte de la sentencia. Entonces, aquí lo que hubo es que modificó la sentencia. Y también puede ser el caso que la revoque, que la persona haya sido declarada, digamos, el patrono, en el caso de una sentencia laboral, que el patrono haya sido condenado al pago de las prestaciones irrenunciables, indemnización, daños y perjuicios e indemnización, y en la apelación o en el medio de impugnación revoque y que indique de que el patrono no tiene nada que pagar. O puede ser viceversa. Entonces, estas son las tres formas, estos son los tres casos que pueden suceder en un medio de impugnación y lo que podemos esperar: confirmar, modificar o revocar. Los recursos. Dentro de los recursos o medios de impugnación van a encontrar ustedes la aclaración, la ampliación, la nulidad, la apelación especial, el ocurso de hecho, la queja, la revisión, el recurso de revocatoria, el recurso de reposición, el amparo y la casación. Vamos a ver cada una de ellas. Tenemos el recurso de aclaración y ampliación. Plazo. Se interpone dentro de las 48 horas. ¿Cuándo inicia a correr? Inicia a correr desde el momento de la notificación. Artículo 46. Verificar la forma de los plazos. Entonces, pedida en tiempo la aclaración o la ampliación, se da audiencia a la otra parte por 2 días. Con la contestación o sin ella se resuelve por medio de auto, porque el auto no pone fin al proceso. Plazo para resolver los autos según la ley del organismo judicial, 142 del organismo judicial, plazo 3 días para resolver los autos. Entonces tenemos, este es el esquema. ¿Cuándo lo interponemos? Dentro de las 48 horas, ¿sí? Que inicia a correr desde el momento en que se notificó. Aquí es por horas. Se corre audiencia a la otra parte 2 días y se resuelve en 3. Este es el plazo y el procedimiento. Ustedes van a darle lectura al artículo 596 y 597 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos el recurso de nulidad. Procede cuando el juez haya dictado una resolución no fundada en derecho, que se haya violentado aspectos de fondo, que no haya respetado la normativa en el proceso. Entonces, ¿cuándo procede la nulidad? Aquí tengo yo el orden y los artículos. Procedencia de la nulidad. Artículo 613 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ¿qué dice el 613? Dice, procedencia. Podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación. Aquí ya me está diciendo cuando pueda. Si procediera al recurso de apelación, me voy por la apelación, pero como no procede, me voy por la nulidad. Cuando no procede la nulidad, no puede ser solicitada por la parte que realizó el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo afectaba. Tampoco puede ser interpuesta por la parte que la haya determinado. Es improcedente la nulidad cuando el acto procesal haya sido consentido por la parte que la impone. Tenemos cómo se tramita la nulidad, artículo 615. La nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el procedimiento. Se tramitará como un incidente y el auto que lo resuelva es apelable ante la sala respectiva o en su caso ante la Corte de Justicia. La nulidad puede interponerse por actos o procedimientos realizados antes o después que se dictara la sentencia.
Tenemos la nulidad por vicios del procedimiento, artículo 616. Si la nulidad fuera declarada por vicio del procedimiento, las actuaciones se repondrán desde que se incurrió la nulidad. Aquí es bien importante porque se retrotrae el proceso, no se violenta el debido proceso, porque hay un vicio del procedimiento y lo que el vicio del procedimiento, lo que me lleva es a declarar los actos nulos dentro de un proceso, pero es a través del recurso de la nulidad. Ahora bien, nulidad de la resolución. Artículo 617. Cuando por violación de la ley se declare la nulidad de una resolución, el tribunal dictará lo que corresponde. Esta nulidad no afecta los demás actos del proceso y si fuera por una parte de la resolución, no afecta a las demás o no impide que el acto produzca sus efectos. Si solamente estamos invocando la nulidad de una parte o de algo en específico, lo demás queda intacto, ¿sí? La nulidad de las sentencias o autos sujetos a apelación o a recurso de casación solo pueden hacerse valer dentro de los límites y según las reglas propias de los medios de impugnación. Entonces, cuando conozcamos qué cosas sí pueden impugnarse por medio de la apelación o de la casación, si no están dentro de esas causales, invocamos la nulidad. Ahora bien, ejemplo, si uno de los causales, que los vamos a ver ahorita, se encuentran dentro de la apelación o la casación, que son ámbito de competencia de estos medios de impugnación, y nosotros como abogados interponemos la nulidad, nos las van a declarar sin materia, es decir, improcedente, porque no procedía el recurso de nulidad, sino que el de la apelación. Y de pronto ya no nos va a dar tiempo de impugnar por medio del recurso idóneo, que sería la apelación, porque el plazo ya se nos fue. Entonces, cuando nosotros como abogados queremos interponer un recurso o un medio de impugnación, tenemos que tener claridad cuál es el recurso que corresponde, porque en la práctica los jueces tienen a veces que conocer de recursos que son improcedentes porque no era el momento. Entonces, lo único que hacen los abogados es perder el tiempo porque se les venció el plazo en el recurso idóneo. Tenemos las costas de las actuaciones nulas en el artículo 618. Las costas correspondientes a las actuaciones nulas serán a cargo de los funcionarios o empleados públicos en forma solidaria, si les fueran imputables a ellas. El artículo 77 siempre de la misma ley, del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos. Vamos a ver qué dice el 77. Nulidad de las notificaciones. Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este capítulo serán nulas y el que las autorice incurrirá en una multa de 5 a 10 quetzales, debiendo además responder de cuántos daños y perjuicios se hayan originado por su culpa. Ejemplo, se puede interponer una nulidad de una notificación, por ejemplo, cuando la persona demuestre que se encontraba en el extranjero y estas personas, hay una excepción que no se les puede notificar la primera resolución, que ya vimos que las primeras resoluciones son personales. Aquí sería una nulidad de notificación. Tenemos el recurso de apelación. Procede cuando una de las partes considera que la sentencia ha sido decretada de manera injusta, con el objeto de que el juez superior revise lo que juzgó en primer grado. Primer grado, primera instancia, juez superior. Vamos a ir a la sala. Artículo 602 al 610 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver qué dice el artículo 602. ¿Cuándo procede el recurso de apelación? El recurso de apelación procede salvo disposición en contrario. ¿Qué quiere decir eso? Si la ley específica no dice algo más, nos vamos al recurso de apelación. Únicamente son apelables los autos que resuelvan excepciones previas, que pongan fin al proceso. Entonces aquí está diciendo que son. Y
las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en carga separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación, dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria, son apelables. El término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Entonces, en el recurso de apelación nos dice cuáles son los autos que pueden apelarse, cuáles son las sentencias apelables y los autos que, los autos que pongan el fin a los incidentes son apelables. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. Aquí tenemos el portafolio de lo que sí podemos apelar. Y el plazo para interponer el recurso de apelación es de 3 días y tiene que hacerse por escrito. La apelación se considera solo en lo desfavorable al recurrente y que haya sido expresamente impugnado. El Tribunal Superior no podrá, por lo tanto, enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto del recurso, salvo que la variación en la parte que comprenda el recurso requiera necesariamente modificar o revocar otros puntos de la resolución. Entonces, ¿qué significa esto? Que la apelación va a ser específica, muy puntual de lo que nosotros estamos invocando, el recurso. Y en ese sentido, se pronuncia la autoridad competente. Entonces, ese es el límite de la apelación. ¿Cuáles son sus efectos? Por ejemplo, el artículo 604 establece literalmente, desde que se interpone la apelación, queda limitada la jurisdicción del juez a conocer o denegar la alzada de los incidentes que se tramitan en pieza separada, formada antes de admitirse la apelación, de lo relativo a los bienes embargados, su conservación y custodia, de su venta, si hubiere peligro de pérdida o deterioro, y de lo relacionado con las providencias cautelares, del desistimiento del recurso interpuesto si no se hubiera elevado los autos al Tribunal Superior. Entonces, este es el proceso del recurso de apelación. Por favor, le tienen que dar lectura íntegra del artículo 602 al artículo 610 de el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, tenemos que tener claridad que cuando nosotros estamos invocando una nueva excepción en el recurso de apelación, podemos utilizar los medios de prueba que propusimos y que diligenciamos en primera instancia. Entonces, todos los medios de prueba en primera instancia son admisibles en segunda instancia. Ejemplo, muy bien, licenciado Julio, me dice que ponga un ejemplo. Ejemplo en el recurso de apelación de un juicio laboral. En el juicio laboral, por ejemplo, condenaron al patrono al pago de indemnización y de prestaciones irrenunciables. Esa fue la sentencia, ¿verdad? Pero resulta que el patrono había invocado el despido justificado porque había dado aviso a la Inspección General de Trabajo durante los días que el trabajador se ausentó, con sello y firma, pero no los presentó, no los propuso ni los diligenció. Entonces, cuando no los diligenció, solo los mencionó en los hechos, pero no los presentó y no diligenció esas copias, y él los quiere proponer, digamos, y decirle en la apelación, señor juez, que está en contra de la sentencia, en virtud de que el trabajador no se presentó durante 5 días consecutivos al trabajo, no avisó, y yo tengo los medios, trata de incorporar esos avisos a la Inspección General de Trabajo con sello de recibido y donde notifica que el 5.º día no se ha presentado. Entonces tiene ese medio de prueba, pero no los presentó en su momento procesal oportuno. Aquí ya no le pueden aceptar nuevos medios de prueba. Entonces, si la apelación va en ese sentido,
lo más probable es que el juez vaya a confirmar la sentencia, que sí le tiene que pagar la indemnización, porque como no los presentó, entonces en segunda instancia van a ser admitibles todos los medios de prueba que fueron admitidos en primera instancia. En segunda instancia son admitidos todos los medios de prueba que fueron propuestos y diligenciados en primera instancia. No se van a recibir declaraciones de testigos sobre los mismos hechos en los interrogatorios en primera instancia, ¿sí? Ya en segunda instancia ya no. Si en la primera instancia si hubiera omitido interrogar a un testigo presentado o se omitió alguno, este sí podrá ser interrogado en segunda instancia. ¿Por qué? Porque lo propuso en primera instancia y lo diligenció, pero aquí ya no se lo escucharon. Entonces aquí en segunda instancia sí se lo pueden escuchar, pero aquí la clave es todas las que fueron propuestas. Si fueron propuestas y tal vez no fueron diligenciadas, todavía en segunda instancia sí se puede. Pero ejemplo, aquí ya no. Entonces, los medios de prueba son importantes, ya no podemos incorporar algo nuevo, algo que nunca propusimos. Estamos entonces en la resolución de la apelación, se aprueba transcurrido un caso de términos señalados según lo que regula el artículo 606. El tribunal señala el día y hora para la vista. Entonces, en la vista, las partes alegan con sus abogados y la vista será pública, así que el solicitante acude, vencido el plazo, se dicta para auto para mejor fallar y se dicta la sentencia conforme lo dispuesto por la ley del organismo judicial. Entonces, la resolución que obtenemos en la apelación es confirmar, revocar o modificar lo que se dictó en primera instancia, ¿sí? Y en caso de que se revocara o se modificara, aquí en la apelación se hace un análisis y se pronuncia lo que en derecho corresponda, ¿sí? Entonces, todo lo que se resuelva por medio de la apelación se certifica por el secretario del tribunal que conoció en segunda instancia y esa certificación se remite con los autos al juzgado de primera instancia. Entonces, esto es el recurso de la apelación. Nos vamos con la apelación especial. El artículo 415 al 422 nos dice cuándo procede el recurso de apelación especial. Vamos a ver. No, la apelación especial, perdón, lo vamos a leer en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal. La apelación especial únicamente la van a encontrar en el ámbito penal. Dice, artículo 415, objeto. Además de los casos previstos, se podrá interponer el recurso de apelación especial contra la sentencia del tribunal de sentencia o contra la resolución de ese tribunal y el de ejecución que ponga fin a la acción, a la pena o a la medida de seguridad y corrección, que imposibilite que ellas continúen, que impida el ejercicio de la acción o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena. El artículo 615, apelación especial ante el juzgado de paz de sentencia. En los procesos a que se refiere el inciso B del artículo 44 de este código, lo tienen que leer, el recurso de apelación especial procede contra las resoluciones que dicten los jueces de paz de sentencia que pongan fin a la acción o a la pena o a una medida de seguridad o corrección, no así el medio de impugnación previsto en el título sexto del libro tercero de este código, Código Procesal Penal. Entonces, la apelación especial es en el ámbito penal. O curso de hecho. El siguiente recurso se denomina o curso de hecho. Procede cuando el juez inferior, estamos hablando de primera instancia, haya denegado el recurso de apelación dentro del término de 3 días de la denegatoria, pidiendo que se conceda el recurso. Entonces, el curso de hecho es ese recurso que vamos a interponer cuando no estamos de acuerdo con la sentencia de primera instancia, presentamos nuestra apelación, pero no le da trámite el mismo juzgado de primera instancia. Como no le dio trámite al recurso de apelación, entonces nosotros interponemos el curso de hecho para pedirle que sí reciba el recurso de apelación.
entendemos que cuando se propone, se presenta, se interpone el recurso de apelación, el juzgado de primera instancia lo recibe y él lo eleva a que lo conozca la segunda instancia porque tiene que mandar todos los antecedentes al de segunda instancia. Si eso no pasa, tenemos esta opción, el ocurso de hecho. Entonces aquí, si a usted como abogado, no le reciben, no le dan trámite a su recurso de apelación, lo que debe proceder es el ocurso de hecho. En la práctica, muchos abogados se van por un amparo y no procede, tampoco les deniegan el amparo porque le dicen que no es el medio procesal de impugnación idóneo, porque lo que procede aquí es un ocurso de hecho. Entonces tenemos que saber que el ocurso de hecho es cuando no nos aceptan el recurso de apelación y pedimos que sí lo acepten, entonces es el ocurso de hecho. La queja, el recurso de queja, artículo 412, 413, 414 del Código Procesal Penal. La queja es del ámbito penal. Procede cuando el juez correspondiente haya negado el recurso de apelación, procediéndose el que se considere agraviado puede recurrir en queja al Tribunal de Apelación dentro de 3 días de notificada la denegatoria. Aquí nos damos cuenta, aparte que es en el ámbito penal, no podemos interponer el ocurso de hecho. El ocurso de hecho no es para el área penal. El área penal, si el juez no nos recibe nuestra apelación, así como la queja, así como el ocurso de hecho, aquí en el área penal se denomina queja. Licenciada Ana del Rosario levantó la mano. Sí, una consulta. ¿La queja es lo mismo que el ocurso de queja? El ocurso de hecho, exacto. El ocurso de hecho es cuando... Es que he escuchado que también lo utilizan como un ocurso de queja, o sea, la palabra ocurso también va en la queja. Bueno, aquí si nos va tal vez en la doctrina, pueda que algún autor lo haya denominado así. Aquí estamos viendo lo que dice la ley. Entonces, aquí en la ley lo denomina recurso de queja. En el Código Procesal Penal 412, si tiene a la mano, aquí dice procedencia. Entonces, aquí como la ley lo dice recurso de queja. Posiblemente en la doctrina, ¿sí? Lo denominen ocurso de queja. Yo nunca lo he leído, pero tal vez en la práctica algunos colegas pues lo dicen así, ¿verdad? Pero legal, digamos, si nos vamos al término de la ley, se denomina recurso de queja, ¿verdad? Entonces, lo único es que es en el ámbito penal. No podemos interponer un ocurso de hecho en el ámbito penal porque no es la denominación. Muy bien. Entonces, el trámite. Presentada la queja, se requerirá que informe el juez respectivo quién lo expedirá dentro de 24 horas. El presidente pedirá también el envío de las actuaciones cuando lo considere necesario. ¿Cómo se resuelve la queja? Resolución de la queja. La queja será resuelta dentro de 24 horas de recibido el informe y las actuaciones. En su caso, si el recurso fuera desestimado, las actuaciones serán devueltas al tribunal de origen sin más trámite. En caso contrario, se concederá el recurso y se procederá conforme a lo prescrito para el recurso de apelación. Tenemos el siguiente recurso de revisión. El artículo 453 al 463 del Código Procesal Penal establece el recurso de revisión. La revisión para perseguir la anulación de la sentencia penal ejecutoriada, cualquiera que sea el tribunal que la haya dictado, aún en casación, solo procede en favor del condenado a cualquiera de las penas previstas para los delitos o de aquel a quien se le hubiera impuesto una medida de seguridad o corrección. Entonces aquí el recurso de revisión. También este recurso es específico en el ámbito penal, ¿verdad? Y nos dice cuándo procede y en contra de qué resolución o sentencia. En este caso es la sentencia penal ejecutoriada. Los otros recursos, el recurso de revocatoria y reposición. Estos dos recursos proceden ante los decretos que se dicte para la tramitación del proceso. Estos son revocables de oficio por el juez que los dictó.
Decretos son resoluciones de simple trámite, y eso ya lo leímos en algunas clases anteriores en la Ley del Organismo Judicial. La reposición procede ante los autos originarios de la sala. Procederá también la reposición contra las resoluciones que emita la Corte Suprema de Justicia en donde se infrinja el procedimiento de los autos sometidos a su conocimiento cuando no se ha dictado la sentencia. Se interpondrá entre las 24 horas siguientes a la última notificación de la solicitud. Se dará audiencia a la parte contraria por el plazo de 2 días y con la contestación o sin ella se resuelve dentro del plazo de 3 días. Fundamento legal, artículo 598 al 601 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, tenemos estos dos recursos en el ámbito procesal. En el ámbito administrativo, son los dos recursos que ustedes van a encontrar en la Ley de lo Contencioso Administrativo. Dependiendo de la materia que ustedes estén trabajando y que necesiten resolver o impugnar, de primero tenemos que trabajar con la ley específica de la materia. Ejemplo, en el ámbito tributario, el recurso revocatorio de reposición tiene plazos específicos. Son diferentes los plazos a los que constan en la ley de lo contencioso administrativo, que están los plazos en los que se debe trabajar los recursos de revocatoria y reposición. Entonces, dependiendo de cada materia, tenemos que ir a ver la ley para ver si la ley nos dice cuáles son los recursos que tiene específicos la materia y si tiene plazos específicos, nos trabajamos la ley especial. Si no tiene plazos específicos, pues ya nos vamos nosotros a lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil, y si estamos en el ámbito administrativo, nos vamos a trabajar la ley especial, que en este caso sería la Ley de lo Contencioso Administrativo, por favor. Entonces aquí, estos son recursos que en el ámbito de los recursos tenemos que saber muy bien cuáles son los plazos, cuándo procede cada uno de ellos, dependiendo de la materia que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando materia penal, sabemos que el Código Procesal Penal tiene recursos específicos, ¿verdad? Y si esto no los contempla, pues nosotros supletoriamente utilizamos los que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Y si tiene, entonces, y si tiene los recursos específicos, la materia que estamos trabajando, ejemplo, el Código Tributario, por supuesto que nosotros nos tenemos que dirigir a los plazos que establece el Código Tributario en el caso de los recursos de revocatoria y reposición. Código Tributario, revocatoria y reposición. Ámbito administrativo, que no sea tributario y laboral, dice la ley de lo contencioso administrativo, nos fijamos por la ley de lo contencioso administrativo, y ámbito procesal civil y mercantil, este artículo, ¿verdad? Entonces, tenemos estos recursos. El amparo no es un recurso, ya que en todo proceso siempre hay dos instancias, y ya lo tenemos claro. El amparo es una acción constitucional que procede para proteger a las personas contra las amenazas de violaciones de sus derechos o restauración del imperio de los mismos. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Entonces, el plazo para interponer el amparo es de 30 días a la última notificación, según la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, artículo 8. Objeto del amparo. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de la autoridad lleven implícito una amenaza, una restricción, una violación o derechos que la Constitución y las leyes garanticen. Entonces aquí, como el amparo es muy amplio, entonces el amparo se puede interponer en cualquier momento por estas causas. Muchos abogados cometen el error de que cuando no les resuelven una resolución, se van por la vía del amparo, por esta acción, pero posiblemente la acción del amparo es denegada porque omitieron cumplir o llevar por la vía correspondiente por el recurso que sí correspondía. Entonces, muchas veces todas las personas consideran que a veces que todo es amparo y no todo es amparo. O sea, aquí la ley nos dice cualquier cosa, pero la ley tiene lineamientos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía de que nos rechazan o no le dan trámite a nuestra apelación,
Y si estamos en el ámbito procesal civil y mercantil, que no sea penal el ocurso de hecho, y entonces no, aquí no es susceptible de amparo. O si fuera en el ámbito penal, la queja, pero no es amparo. Entonces aquí tenemos que tener muy claro cuándo procede un recurso para no perder el tiempo y tener la oportunidad de presentar el recurso idóneo. Por ejemplo, me voy al amparo en lugar de poner en el ámbito penal la queja, entonces en el amparo me van a resolver que no es el recurso idóneo, ¿verdad? Y cuando yo quiero ir al Código Procesal Penal y interponer mi recurso de queja, resulta que yo ya perdí el plazo. Entonces aquí ya no procede. Vamos a ver. Tenemos la casación. La casación en el artículo 619 al 635 no es un recurso. La casación lo que pretende es casar la primera instancia con la segunda. Esto quiere decir que se va a verificar que tanto en primera instancia como en segunda instancia se haya respetado cuestiones de forma y de fondo. La casación de fondo es cuando en la sentencia o en el auto recurrido contenga violación aplicada indebida o interpretación errónea de las leyes o de las doctrinas legales aplicables. La casación la vamos a tener de dos formas: casación de fondo, casación de forma. De fondo es cuando hay una violación a la ley, a la interpretación, a la doctrina, cuando la apreciación de la prueba haya habido un error de derecho o error de hecho. Si en este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. El fondo, estamos atacando el fondo. La casación de forma es cuando se ha quebrantado sustancialmente el procedimiento. La casación solo procede en contra de las sentencias o autos definitivos de segunda instancia y no consentida expresamente por las partes. Se interpone por escrito dentro de 15 días contados a partir de la última notificación de la resolución respectiva. Entonces aquí entendemos que los recursos de amparo y la casación no son tercera instancia, sino que se les dice que es una acción, ¿verdad? Que se tiene que interponer cuando ya no procede ninguno de los recursos que hemos visto. Vamos a ver, por aquí me están... Perdone, licenciada. Yo tengo una duda con el amparo, y más que todo por lo que dice y lo que escuché yo de alguien. Hay una persona que tiene una enfermedad, digamos, muy rara, podríamos decir, y necesita una medicina muy especial. Entonces, pues ella estaba en el IX y el IX no le garantizaba darle esa medicina. Entonces, el tema es que al irse por el ámbito legal, me dice, el abogado interpuso un amparo, pero yo no me quedó claro porque según yo tenía que haber empezado algún proceso para poner un amparo. Entonces, no sé si en el tema del IX, si estuve buscando información de eso, pero no encontré nada relacionado. Tal vez si tuviera algún conocimiento. Sí, leamos aquí la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ese es el objeto, que protege a las personas en contra de todas las violaciones de sus derechos y instaura el imperio de los mismos. Entonces aquí interpone, hace la petición por medio del amparo, invocando que su derecho a la salud está siendo violentado. Aquí no necesita ninguna resolución previa, porque está poniendo de manifiesto esa necesidad. Por eso este amparo no lo denominan muchos tratadistas como recursos o medios de impugnación, porque aquí es una acción. Recordemos que la acción es esa facultad que tiene la persona de accionar, valga la redundancia, un órgano jurisdiccional. En este caso, procede el amparo, ¿verdad? Por eso leamos el artículo 8 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos, ¿verdad? Entonces, aquí dice la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Esa es la finalidad. Entonces, es decir, es como la protección que se tiene digamos, a la sociedad.
en general, y que no tengamos que tener como un juicio previo o una demanda previa, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas personas abusan del amparo, porque todo es amparo, pero algunas cosas no son sujetas de amparo, porque vienen de procesos donde competen recursos, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Entonces, vamos a ver aquí. Ahora, perdón, licenciada, y el amparo obviamente tiene que ser interpuesto por un profesional, porque me imagino que lleva cierta estructura y todo eso. Le consulto eso porque precisamente la persona me dijo que lo hizo alguien así, y pues al final, o sea, sin mayor cuestión, en poco término, ya le garantizaron la medicina. O sea, estamos hablando de una medicina que cuesta arriba de 50,000 quetzales cada dosis. Él, aún siendo profesional, me dice es impagable eso, pues. Sí, sí, lo que pasa es de que, como recuérdese que por eso hay amparistas, digamos, hay personas especializadas, ¿verdad? Porque al invocar el amparo, digamos, hay que invocar la exposición de motivos. ¿Por qué es que se está violentando? Entonces, por que hay profesionales del derecho especialistas digamos, tienen su especialidad que son amparistas o casacionistas, ¿verdad? Entonces, actualmente cualquiera le dice soy amparista o casacionista, pero en realidad es como una oportunidad, es una acción, ¿verdad? En donde se puede interponer y aquí quien conoce la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y también procede y también conoce la Corte Suprema de Justicia, porque son como las autoridades máximas, ¿verdad? Okay. Gracias, licenciada, por aclararme. Sí, muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden leer el artículo 1 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, objeto de la ley. Dice, artículo 1, la presente ley tiene como por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos en la Constitución Política de la República, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Entonces, sí, definitivamente, y en este caso, todos los días y horas son hábiles, etcétera. O sea, aquí sí estamos trabajando el tema del amparo, nos vamos a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, ¿verdad? Entonces, su procedencia es amparar contra las amenazas que pueda estar teniendo el guatemalteco. Entonces, sí, vale la pena que leamos cuáles son las competencias por la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, la competencia de la Corte de Apelaciones, competencia de los jueces de primera instancia y la competencia que no está establecida se interpone contra los integrantes de los organismos y entidades mencionados siempre que actúen en función de delegación de este. Entonces, este es el recurso, no es recurso, sino que es la acción de casación y de amparo. Estos son los medios de impugnación que pueden darse y estos dos que son las últimas acciones que pueden darse. También existen los remedios procesales. En el remedio procesal no existe doble instancia porque se interpone al mismo juez que dictó las resoluciones y conoce la impugnación y él mismo resuelve. Los recursos son aquellos que acudimos al juez superior para que revise las actuaciones del juez inferior, ejemplo, primera instancia, y esto es la doble instancia, cuando recurrimos al organismo de alzada, al superior jerárquico. El amparo y la casación son acciones constitucionales. La casación, en la primera y segunda instancia, se verifica que se respeten las cuestiones de forma y de fondo. Ejemplo, tenemos una sentencia desfavorable en primera instancia, nos vamos a una segunda instancia por medio de la apelación y la apelación la confirma lo que dijo primera instancia, pero nosotros sentimos que no hay aquí y entonces ya podemos interponer la casación para que verifique en este máximo entidad, que verifique si primera y segunda instancia casan y puede ser de forma o de fondo. Entonces, la casación es lo último y es una acción, no es un recurso. Por eso la Constitución dice no hay tercera instancia. El amparo no es tercera instancia ni la casación, sino que es una acción. Muy bien, bueno, yo les agradezco mucho. Yo les agradezco mucho su atención. Con esto doy por concluido el curso. Les voy a trasladar las presentaciones para que ustedes tengan su material de apoyo, ¿verdad? Y en estas presentaciones yo les dejé los artículos. Yo les recomiendo, por favor, leer la ley,
¿verdad? Para que ustedes puedan complementar y leer cuál es el proceso de cada recurso, por favor. Y hagan sus anotaciones en sus leyes porque esto les va a servir mucho. Yo les agradezco mucho su atención, les deseo éxitos en su examen final y felices vacaciones. Muchas gracias, maestra. Gracias, doctora. Muy amable, gracias.